Les quiero enseñar precios de alquileres de viviendas que hay en las ciudades principales del norte de Luxemburgo. ¿Cuánto se puede demorar trasladándose desde el norte hasta el centro de Luxemburgo? ¿Qué tantos hospitales hay en esa zona? Hay muy buen ambiente y hay muy buena educación. ¿Cómo es el estilo de vida? Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy les voy a hablar sobre el norte de Luxemburgo. ¿Cómo es vivir en el norte de Luxemburgo? ¿Cómo es el transporte? ¿Cómo es el estilo de vida? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Para eso entrevisté a una compañera de trabajo que ella tiene aproximadamente 6 años viviendo en el norte de Luxemburgo y toda esta información que les voy a proporcionar me la dio ella. La primera pregunta que le hice es ¿cuánto se puede demorar trasladándose desde el norte hasta el centro de Luxemburgo? Es sobre el transporte. Y es que hay varias formas de trasladarse. Obviamente hay bus, hay tren, también puedes trasladarte en tu propio carro, pero el tiempo de demora es entre 1 hora y media y 2 horas, lo que te puedes demorar en llegar desde el norte hasta el centro de Luxemburgo. En carro es alrededor de 45-50 minutos. Por ejemplo, ella que vive en la zona de Medernach, es una pequeña ciudad porque en Luxemburgo se conocen las ciudades pequeñas como una village y las ciudades grandes son ville, son conocidas como ville. Entonces, como en todas las zonas de Luxemburgo hay ciudades pequeñas y ciudades grandes. Entonces, en el norte, obviamente, hay varias ciudades grandes, pero también están ciudades pequeñas como Medernach. Y ella me cuenta que cuando sale de su casa en Medernach, tiene que agarrar un bus hasta una ciudad principal del norte de Luxemburgo, que es donde está el tren. Ella toma el bus desde Medernach hasta Mersch. Mersch viene siendo una de las ciudades principales del norte de Luxemburgo. En ese trayecto, cuando ella toma el bus, demora alrededor de 30 minutos. Luego de Mersch hasta el centro de Luxemburgo, demora unos 40 minutos. Entonces, viene siendo el traslado como de 1 hora y media desde la zona en la que ella vive en el norte hasta el centro de Luxemburgo. Aparte, cuando llega al centro de Luxemburgo tiene que tomar otro bus para trasladarse a la zona donde trabaja, que es normal. Si no trabajas en el centro de Luxemburgo, allí tienes que tomar otro bus para ir a tu trabajo. Eso vienen siendo como 15 minutos más. Si vives en Mersch, que es una de las ciudades principales, ahí ya vas a tener el tren para ir directamente al centro de Luxemburgo y eso puede tardar unos 30 a 40 minutos. Pero como ella vive, o en el caso de muchos que puedan vivir en una pequeña ciudad y todavía tienen que trasladarse a la ciudad principal donde está el tren para luego ir al centro de Luxemburgo, obviamente esto te va a acumular más tiempo. Por eso las personas que estén evaluando mudarse al norte de Luxemburgo y dependan del transporte público, yo les recomendaría que se fueran a una ciudad principal como Mersch porque van a tener acceso más rápido al tren, al transporte público para que puedan dirigirse al centro de Luxemburgo en caso de que sea cerca del centro de Luxemburgo que van a trabajar. Luego, para el retorno desde el centro de Luxemburgo hasta el norte, que voy a poner como ejemplo la ciudad de Mersch porque es la ciudad principal, es una de las ciudades principales desde donde sale el tren para el centro de Luxemburgo. Dependiendo de la hora, puede que te tardes menos o puede que te tardes más en llegar. Yo digo esto porque, por ejemplo, en la noche, a partir de las 8 de la noche, el bus ya pasa cada 1 hora. Los buses allá en el norte, para dirigirte desde Mersch hasta esa pequeña ciudad en la que tú vivas en el norte, si no vives en una ciudad principal como Mersch. Entonces, ¿qué pasa? Si tomas el tren a las 8:30 de la noche,
para llegar a Mersch a las 9:05, porque resulta que el bus que te lleva a esa pequeña ciudad del norte donde tú vives, desde Mersch hasta Medernach, por ejemplo, sale 9:10, el tren tendría que salir puntual para que a ti te dé tiempo llegar a las 9:05 allá a Mersch y a las 9:10 tú puedas tomar el bus desde Mersch hasta Medernach, por ejemplo. Si resulta que el tren salió más tarde, no vas a llegar a tiempo para tomar el bus que te va a servir para hacer la conexión a Medernach, sino que vas a tener que esperar 1 hora que venga el otro bus. Esto es normalmente a partir de las 8 de la noche que reducen los horarios. Pero si es durante el día que el bus se atrasó y vas a llegar más tarde, vas a esperar como media hora, 25 minutos a que venga el otro bus. Esta es una de las cosas negativas, que por ejemplo en la noche los horarios del bus se reducen, pasan de hora en hora, no de media hora en media hora como durante el día. Y lo que también me cuenta mi compañera es que el transporte a cualquier hora del día falla muchísimo. El bus normalmente se retrasa, ya sea para ella ir de su casa hasta la estación de Mersch o de Mersch hasta su casa. Normalmente el bus pasa más tarde. Si el bus pasa más tarde, lo más probable es que pierdas el tren, porque normalmente es como les digo, el bus pasa a 1 hora, hacen como 5 minutos de pausa para que a las personas les dé tiempo tomar el tren y poder dirigirse finalmente a su destino. Pero si el bus pasa más tarde, vas a llegar tarde a tomar el tren y probablemente lo pierdas y tengas que esperar el tren siguiente. Esto es algo que pasa muchísimo también en las provincias, en la frontera con otros países, también a veces suele pasar. Yo creo que lo más recomendable, si alguien se va a vivir al norte de Luxemburgo, es vivir en las ciudades grandes, ya que por lo que veo es complicado lo del transporte en bus dentro del norte de Luxemburgo como tal, para dirigirte a la gran ciudad hasta las pequeñas ciudades, porque ella me hace mucho énfasis en que el bus normalmente siempre pasa más tarde y no pasa a la hora que tiene que pasar. Y eso hace que puedas perder el tren para dirigirte al centro de Luxemburgo. Con carro, obviamente, todo es más fácil. Igual viene siendo más o menos largo el trayecto, de 45 a 50 minutos desde el norte hasta el centro de Luxemburgo, pero vas a vivir en Luxemburgo, vas a tener los beneficios de Luxemburgo, y esa es una de las cosas más positivas que yo veo, que vas a vivir propiamente en Luxemburgo, vivir y trabajar en Luxemburgo y no en la frontera, porque hay muchas personas que dicen, no, yo quiero vivir en Luxemburgo, no me convence la frontera. Y bueno, esta sería una de las opciones. Si tienen carro, si se sienten cómodos trasladándose en transporte público, esta sería una buena opción para vivir en Luxemburgo. La otra opción, si no quieres tomar bus allá en el norte de Luxemburgo, porque normalmente llegan más tarde y existe la posibilidad de que puedas perder el tren para dirigirte al centro de Luxemburgo, es que si tienes carro, tomes tu carro y manejes hasta una ciudad principal del norte de Luxemburgo donde salga el tren para el centro de Luxemburgo, por ejemplo a Mersch, que tomes tu carro y manejes hasta Mersch, dejes el carro en Mersch y tomes el tren desde Mersch hasta el centro de Luxemburgo. Y luego cuando vengas de vuelta, tomas el tren desde el centro de Luxemburgo hasta Mersch y ahí tomas tu carro y te vas para tu casa. Te vas para esa pequeña ciudad de la que vives en el norte. Hay muchas personas que hacen eso precisamente por el problema que hay con los buses que pasan más tarde, o también porque salen tarde del trabajo y no quieren esperar tanto para tomar el bus hasta su casa. Mi compañera me dice que ella a veces hace esto, como ella sale casi a las 8 del trabajo, viene llegando desde el centro de Luxemburgo hasta Mersch
viene llegando como después de 35, 40 minutos. Y allí en Mersch ella toma su carro y maneja hasta Medernach, que son como unos 20 o 25 minutos más. Hay bus también desde el centro de Luxemburgo hasta el norte, pero dura como 1 hora en llegar, por eso siempre es mejor que tomes el tren porque ese dura de 20 a 35 minutos. Hay un tren directo que dura 20 minutos y hay un tren que hace varias paradas que dura 35 minutos. Aparte de los retrasos que pueda haber, que los buses y los trenes salgan más tarde, también a veces hasta cancelan los trenes. Le pregunté también por el tema de los hospitales, qué tantos hospitales hay en esa zona. Ella me cuenta que los hospitales donde puedan atender niños en caso de emergencia, ella no ha visto. No hay, es lo que me comenta, sino que tiene que ir a Strassen. Eso ya es fuera del norte. Y en Ettelbruck, que sí es el norte de Luxemburgo, hay un hospital, pero este es únicamente para emergencias de adultos. También me habló de las escuelas, de las guarderías. Le pregunté si es fácil conseguir escuelas y guarderías para los niños. Me comenta que no en todas las ciudades es fácil conseguir guarderías. No en todas las ciudades pequeñas, por lo menos ella que vive en una ciudad pequeña, me comenta que es difícil en las ciudades pequeñas conseguir guardería, sino que tienes que ir a una ciudad vecina para poder conseguir una guardería. Pero lo que sí son escuelas como tal, que ya son para los niños más grandes, sí hay, normalmente sí hay en las ciudades pequeñas y en las ciudades grandes, y también están la Maison Relais, que son sitios a los que los niños van después de ir a la escuela. Los niños van a la escuela y en la mañana, por ejemplo, y después en la tarde los pasan a la Maison Relais, que es donde los cuidan y pueden hacer tareas. Son lugares donde dejan a los niños después de ir a la escuela. Y me cuenta que hay muy buen ambiente y hay muy buena educación, que allá para los niños es espectacular, que la educación es muy buena, que el ambiente es muy bueno y si tienes hijos que vale muchísimo la pena llevarlos a estudiar al norte de Luxemburgo. ¿Cómo es el estilo de vida? Hay mucho bosque, hay mucho campo, incluso yo he ido algunas veces para allá cuando fui al río de Esch-sur-Alzette y la verdad que a mí me encantó, es bellísimo, la vegetación es muy bonito, la verdad. Y bueno, ella me dice que normalmente es un estilo de vida de campo, no es mucha ciudad. Si quieres estar tranquilo, si te gusta este ambiente, el norte de Luxemburgo vale la pena. Si te gustan más los ambientes tranquilos y fuera de la ciudad y el desorden como tal. Las cosas buenas de vivir en el norte de Luxemburgo. Se vive tranquilo, porque si te gusta la vegetación, si te gusta el campo, esto es lo que más vas a conseguir allí, vas a estar fuera de la ciudad. Y si te gusta este estilo de vida, va a ser una buena oportunidad. Y lo otro que es bueno es que vas a vivir en Luxemburgo. Como ya les dije anteriormente, hay muchas personas que prefieren vivir o que quieren vivir únicamente en Luxemburgo y no están dispuestos a irse a la frontera. Lo malo de vivir en el norte puede ser lo lejos, que así sea en carro te puedes demorar hasta 50 minutos. El transporte es complicado, hay muchos atrasos de buses, muchos atrasos de trenes y eso te puede complicar un poco si dependes del transporte público el que llegues a tu trabajo con puntualidad. También me comenta la persona que entrevisté que si cae nieve o llueve, normalmente cancelan los trenes, a veces colocan buses de sustitución, pero suelen demorar en llegar y obviamente si tienes una hora fija para llegar a tu trabajo, lo más probable es que llegues tarde. Las zonas del norte, que según ella, ya con varios años que tiene viviendo allá, me dice, para vivir, las que son mejores para vivir son las ciudades grandes, que ya les nombré una, que es Mersch, y la otra es Diekirch. Les voy a dejar el nombre aquí en la pantalla y también les voy a dejar la ubicación del mapa en la descripción del video para que vean exactamente dónde están ubicadas estas ciudades
para que vean en qué parte de Luxemburgo exactamente están ubicadas estas ciudades y qué tan lejos queda del centro de Luxemburgo. Puedan hacer la comparación en el mismo mapa cuando busquen qué tan lejos es estar en el norte de Luxemburgo hasta el centro. Y las pequeñas ciudades que ella me recomienda son Beaufort, Namur, Angelsberg, Colmar-Veg, Vincennes, Gijón y La Rochette. Aquí les voy a dejar el nombre en la pantalla y también en la descripción del video, como ya les dije, por si acaso no lo estoy pronunciando bien y ustedes puedan buscarlo tal cual como se escribe. Les quiero enseñar precios de alquileres de viviendas que hay en las ciudades principales del norte de Luxemburgo, porque son ciudades en las que hay más acceso a escuelas, a guarderías, a transporte y son ciudades más accesibles de vivir. Entonces, una de las que voy a buscar es Mersch, que es una de las ciudades principales, y en Diekirch. Entonces, nos venimos para acá para la computadora y coloco siempre en francés apartamento en alquiler Mersch. Aquí lo tenemos y me voy a este primer link en athome.lu y vemos apartamento de una habitación 1.360 euros. Seguimos bajando y veo por acá apartamento de 2 habitaciones, 1.750 euros. Apartamento de 3 habitaciones, 2.200 euros. Y vemos variedad. Una habitación, 2.200. Otro de 2 habitaciones, 1.750. Otro de 2 habitaciones, 1.750. Y en esta página vamos a conseguir mucha variedad de alquiler de apartamentos desde una habitación hasta 3 habitaciones. Por aquí tenemos un estudio en 1.380 euros. Seguimos bajando y también hay otras ciudades. Hay variedad tanto de otras ciudades como de precio también. Vamos para atrás y vemos este otro link de imotop.lu. Y también vemos más precios, 1.900, apartamento de 2 habitaciones. Y vemos más ciudades y más variedad de precio y de tamaños de apartamentos, de 2, 1 habitación, 3 habitaciones. Ok, ahora voy a buscar en Diekirch. Y nos vamos aquí otra vez a athome.lu. Y vemos por acá apartamento de una habitación, 1.450 euros. 2 habitaciones, 1.600 euros. Estudio, 1.250. De 3 habitaciones, 2.200 euros. Estos son varios de los precios que van a conseguir en el norte de Luxemburgo. Normalmente te piden tener contratos CDI con un cierto tiempo de antigüedad. También te piden, a veces si es con inmobiliaria, te piden el pago de la inmobiliaria más 3 meses de lo que vale el alquiler junto con el precio del alquiler del mes entrante. Hay que tomar en cuenta también que aparte del alquiler hay que pagar los gastos, el gasto de luz, de agua, de internet y otros gastos comunes que quieras agregar. Lo cual va a ser más caro, no va a ser solo ese precio que acabamos de ver lo que vas a pagar, sino un poco más. Les voy a dejar también en la descripción del video estas 2 páginas que acabamos de ver, athome.lu e imotop.lu, para que puedan acceder a las especificaciones de esos apartamentos que tienen en alquiler y vean bien cuánto dinero piden y cuáles son los otros requisitos que están pidiendo. Amigos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Los invito a que si quieren saber más información sobre cómo emigrar a Luxemburgo, se suscriban a mi canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.